Hola, hola chicos, estamos en órbita, Astros en sintonizando en radio www.anestesia.cl. Y bueno, hoy día tenemos un... ¿Cómo estás, Joe? Antes que todo. Yo bien, amigo. Bien, bien, acá estamos. Oye, el día. Está como raro el clima. Hoy día me embarré de frío. ¿Te pasó? Sí, pues hace harto frío, pues es que acá es Puerto Montt, pues así que hace frío todos los días, da lo No te mismo. creo, no te creo. ¿Estás en Puerto Montt? Sí, sí, pues. ¿Tú vives allá? O sea, digamos que me queda un poquito de tiempo todavía, pero eh, hemos estado un par de meses por acá, por si no te habías Mm, dado cuenta, Joe. no me había dado cuenta. Yo pensé que estaba en Santiago Centro, algo así, nada que ver. No, nada que ver, Me nada estoy que ver. entrando por la prensa. Está bien, está bien, está bien. No, está bien. Así que, como te digo, acá el clima regular, lluvia, viento, todos los días, sí. Qué lindo Nada que decir. igual. Lindo, rico. Qué buena. Hoy tenemos un gran invitado hoy día, como siempre, obviamente, no podemos deslucir. Tenemos de invitado el coronel Pedro Valdivia, coronel retirado de Carabineros. Bueno, debo sincerarme, soy buen amigo de su hijo, de Felipe. Y lo convocamos hoy día porque, bueno, si hay una institución que ha estado en la palestra este último año por distintos sucesos, y lo sigue estando, es Carabineros. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo le ha tocado a Carabineros enfrentar este año. El coronel es una voz autorizada, así que nos puede sacar de algunas dudas. Además que ya no tiene el uniforme, así que puede opinar libremente. Eso, claro. Ningún ¿Ah? compromiso complicado. Sin ningún compromiso aquí el coronel. ¿Ah? El coronel Pedro Valdivia, que yo creo que apenas lo mostremos a mucha gente, su rostro le va a ser familiar, etcétera. Yo creo que sí. eh, lo van a reconocer de inmediato. Bienvenido, coronel. Gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos, como dice el título de su programa, Cero Anestesia. Estamos Eso. sin anestesia y Entonces, sí, pues. podemos comentar de lo divino, de lo humano y de lo divino, como dice el dicho. Así es. Primero que todo, coronel, bueno, agradecerle la buena disposición que siempre ha tenido conmigo para, bueno, no es primera vez que lo invito a un programa, así que se le agradece la buena disposición. Incluso se acuerda que una vez lo invité a hablar de las apariciones de carabineros fantasmas en distintas partes del país, pues. ¿Ah? Ah, Y ahora lo ahí, recuerdo, sí. sí, Me pues recuerdo ese estuvimos en la programa Radio Universidad de Chile, ¿sabes? en la Radio Universidad de Chile. Tengo unas fotos por ahí, de repente te las voy a mandar. Sí, efectivamente. Oiga, sí que usted también está reconvertido. Me contaba fuera de cámara, está con un matinal con su señora. ¿Cómo es eso? Cuénteme. No, lo que pasa es que, no, mi esposa, Kenia Santana, ella es la conductora del matinal de Televisión Nacional Evangélica. Lo conduce ¿Ya? desde que yo me casé hace poco, hace 7 años, y con ella, es dominicana ella. Ella era conductora, es una historia aparte, pero en 30 segundos te la abrevio. Ella era conductora de televisión allá, yo coronel acá, nos conocimos a través de internet por los temas de seguridad, porque ellos hablaban allá de segmentos de seguridad, hicimos un enganche, estuvimos 3 años hablando por Skype, o sea, somos precursores de lo que estamos viviendo hoy día. Esto que estamos viviendo hoy día yo me lo viví 3 años antes de conocerla. Allá. Después nos conocimos, se vino para acá y cuando ella llegó acá, y como ella tenía con la experiencia que tenía y tiene una facha más o menos respetable, la contrataron ahí en Televisión Nacional de Chile, el Centro de Televisión No, Nacional. sí, sí la Y conozco y ahí, comparto su opinión con respeto de que tiene una facha bastante respetable, ¿eh? La conozco en persona. así que ella conduce ese programa. Y bueno, y cuando vino este tema de la pandemia, como los programas se suspendieron, también los hace online desde la casa hoy día, lo sigue haciendo. Y pensamos en hacer algo intentando ayudarle y decir, bueno, los dos sabemos cómo hablar en cámara, sobre todo, bueno, ella es una experta en el tema, porque ella hace muchas cosas internacionales. Finalmente terminamos haciendo este Facebook Live que era de 30 minutos y hoy día terminaba haciendo 1 hora, a las 19 horas todos los días, por el muro mío, por el muro de ella, Pedro Valdivia, y se llama De todo un poco con Pedro y Kenia. Y ahí hablamos de todo un poco y pelamos de todo un poco. Ah, qué buena, ¿no? Pues, También sin que, anestesia. para que invite a la gente después al final a suscribirse, para que los vea y usted después va a dar las redes sociales. Así ¿Ah? es. A ver,
Coronel, qué duda cabe que ha sido un año muy complejo para Carabineros. Me sumo un poquito a las palabras de Mirko Macari, cuando Mirko Macari dice que estamos en la era no de los hechos, sino de las percepciones que se tienen respecto a los hechos. Y en ese sentido, creo que a Carabineros no le ha ido muy bien, porque estamos con cosas. O sea, partamos un poquito por lo que fue. Me acuerdo que uno de los temas que se conversaba antes del estallido social era el tema del comando jungla, todo el actuar de Carabineros en la Araucanía. ¿Qué errores cree usted que se han cometido de parte de Carabineros en la Araucanía? Bueno, uno de parte de Carabineros y otro de parte del Supremo Gobierno, porque hay que poner las cosas en su lugar. O sea, esta historia no es de hoy día o sea, partamos por decir que Carabineros ha sido desafortunado sus actuaciones durante el último tiempo, es una realidad, algunas, pero hay que poner las cosas en su contexto y esto yo siempre lo he dicho en todas partes. Aquí esta historia no comenzó hoy día, esta historia comenzó hace varios años atrás cuando empezó con el fraude. El fraude de Carabineros fue una situación cometida por 127 delincuentes, entre ellos 90 aproximadamente, 95 carabineros, de los 95 aproximadamente 80 oficiales, de los 80 oficiales un general y varios oficiales superiores, que son los coroneles, comandantes. Ese es el marco general, ¿no es cierto? Estamos hablando de la época del general Bruno Villalobos. El general Bruno Villalobos lo denuncia este hecho como un robo inicial, o una apropiación indebida, o una estafa, un fraude, lo que tú quieras llamarle, pero delitos fines y a cabo de 8.000 millones que posteriormente se va juntando. Y se denuncia porque obviamente lo descubre, casualmente se descubre a raíz de un depósito indebido de un teniente en Punta Arenas, creo que fue. Sí, y a raíz de eso, y de ahí hay que empezar a puntualizar las cosas. Toda la investigación, porque todavía está la investigación. Estamos recién llegando a juicio oral. Y me alegro mucho que tú me hagas esa primera pregunta para que mucha gente que ustedes los ve, puntualicemos bien las cosas, como han sido las cosas. Entonces, claro. Vamos a llegar a un juicio oral como el 4 o 5 de septiembre. Ahí empieza el juicio oral. Para aproximadamente 26 o 30, creo que son los imputados que ya, el resto ya salió con medidas alternativas. Ya pagaron sus cosas. Por supuesto que nadie ha devuelto la plata nunca se recuperó, como pasa muchas cosas en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto, un punto de quiebre de un grupo importante, de un escalafón incluso identificado, que comete este tremendo error, o sea, este tremendo delito, que hace incluso que Carabineros elimine el escalafón de intendencia en ese momento, y los echa todos para afuera de inmediato, y todavía están presos, todavía están detenidos. Primer error. Después de eso pasa durante el gobierno del presidente Michelle Bachelet, al general Villalobos, viene el cambio de gobierno, se produce el cambio de gobierno, el general Villalobos se va, le dice chao porque no quiere trabajar con Piñera, le quedan todavía un par de años incluso como general director, y viene el caso Huracán, ¿cierto? Entonces en el caso Huracán, y ahí es donde yo me detengo para decir las cosas como son. El caso Huracán y el caso Catrillanca, o el caso Catrillanca y el caso Huracán, son dos procedimientos policiales desafortunados, como te dijera, dolosamente mal hecho el del caso Huracán, producto de la falta de conocimiento del general que estaba a cargo de la dirección de inteligencia, y lo digo yo que yo estuve en esa área, por lo tanto conozco cómo se debe manejar eso. Mal hecho, e influenciado por el profesor Smith, el famoso profesor Smith, ¿ya? De los que nunca falta, porque en Carabineros, como en la historia de Carabineros, siempre hay o un amigo civil que sabe de todo, o un perrito que está en la comisaría. Sí, en todos los comisarios tú llegas y hay un perrito, que siempre ha estado ahí ese perrito, por años. Entonces, afortunadamente los perritos no hacen nada, pero los civiles, cuando tienen doble intencionalidad, pueden llegar a situaciones como esta. Darse de un experto que no es experto de nada, inventar una cosa, pero lo más grave es creerse el cuento y caer en una comisión de un delito endosando responsabilidades que no habían en ese minuto en personas que sí hay antecedentes que los tienen. ¿Entiendes tú? Por lo tanto, no solamente echaron a perder el procedimiento, sino que limpiaron a esas mismas personas, supuestos autores de varios delitos, al resto de su vida, porque ¿quién te cree ahora que hay que cometer algún delito? Nadie.
Ese es un caso. Y el otro caso es el caso Catrillanca. El caso Catrillanca también es un caso muy lamentable. Finalmente termina con que es una violencia innecesaria con resultado de muerte, que es el nombre técnico que se le da a un homicidio, pero producto de un mal procedimiento también, una falla de comunicación entre el helicóptero, un procedimiento mal adoptado, e incluso más, porque todavía no sabemos la verdadera verdad, valga la redundancia, y probablemente nos podamos encontrar con sorpresa cuando lleguemos a la verdad y se pueda establecer que efectivamente el comunero Catrillanca lamentablemente murió, pero no murió porque le dispararon directamente, sino que porque esa bala que disparó ese carabinero suboficial del BOPE rebotó en un neumático y le pegó al suboficial, o sea, al comunero Catrillanca. Muerte igual, ¿entiendes tú? Malo procedimiento. Y aquí hacemos un alto. ¿Qué es lo que hace el Supremo Gobierno para darle un nombre protocolar? Echa a todos los carabineros, a todos los jefes. 50 generales, por favor. 52 para ser más exacto. ¿No es cierto? Incluyendo el nuevo general director que lleva un par de meses. General Soto. Sí. Y tú comprenderás que en una empresa de 60.000 hombres, pongámonos Microsoft, pongámonos, no sé, Facebook, que echen a todos los ejecutivos y dejen a un mando medio, casi medio, a cargo de esa empresa. ¿Qué crees tú que puede pasar? Obviamente que hay una situación grave, gravísima. Es como si se fueran todos los ministros, todos los presidentes y dejáramos al alcalde, no sé, no voy a decir ninguna comuna para no desprestigiar a nadie, pero dejáramos un alcalde de presidente mañana. ¿Tú crees que va a funcionar este país? Aparte que ya no funciona así. Por supuesto que no va a funcionar. Entonces, con un descriterio, y aparte de ese descriterio, desarticular totalmente el servicio de inteligencia, pues como los responsables del caso Huracán había sido el general el responsable en lo que dice en relación con la responsabilidad del mando, porque el general Blue, que es el que era director de inteligencia, no fue él el que le puso chip y alteró el WhatsApp ni ninguna de esas ondas. Lo hizo un mayor, un capitán, mandos medios, pero finalmente en Carabineros, a diferencia de lo que ocurre en otras actividades, responde por responsabilidad del mando el jefe. Y el jefe, además el jefe, que desafortunadamente mal aconsejado, sale con esa declaración tremendamente pomposa contra los fiscales, y a los fiscales en este país hoy día no se les puede decir ninguna cosa, son todos niños buenos, entonces, o sea, se agarró las manos solos. Eso es lo que pasa. En esa circunstancia se encuentra Carabineros cuando llega el 18 de octubre, que es el día del Así es. Y nos encontramos. Entonces, cuando tú te encuentras con esa situación, enfrentando no una situación de orden público, enfrentándote a una situación de subversión, y eso fue lo que realmente ocurrió. Obviamente que generaba, porque si tienes tiempo te puedo comentar 2 o 3 pasos los orígenes y todo lo que ocurre, pero es Carabineros el único que está al frente de esto, que está enfrentando el tratar de controlar un orden público. Y tú empiezas a controlar un orden público porque tu jefe, porque es tu jefe, te dice que tírale agua, pero por favor no mojes a nadie. Por supuesto que las cosas no pueden caminar. Entonces, si volvemos a hacer un recuento general, y me pregunte, y te conteste la pregunta antes que me la pregunten, ¿que se cometieron violaciones de los derechos humanos? Sí, pero no los 100 que denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que 10 fueron aceptados como querella. Y de los 10, solamente hay 3 casos que hoy día tienen medianamente resultados, entre ellos el caso de Bocatica, entre ellos el caso de Plaza Igaña, y otro caso que no recuerdo bien en qué parte está. Entonces, con toda esa situación, y en este caso el gobierno, el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, que para mi modo de ver solamente tenía el puro título nomás, porque las cosas cuando están en el terreno son muy distintas, siempre endosó la responsabilidad de Carabineros, siempre la responsabilidad de Carabineros, la responsabilidad de Carabineros, la responsabilidad de Carabineros, y la responsabilidad de Carabineros hasta por el dicho de que vamos a ocupar la Plaza Italia, situación que dijo el intendente y que Carabineros se tuvo que tragar diciendo no, en realidad fuimos nosotros, cuando nunca fue así. Siempre lo dijo el intendente. Entonces, para tirarle un salvavidas, de esos que ellos no tiran, Carabineros sí lo dijo. Entonces, bueno, ahí está Carabineros. Ahora, ese es el carril grave, el carril importante, el carril donde cualquier gobierno, yo te lo he dicho, ya tengo mis años, yo entré a Carabineros en el gobierno de Frei Padre, tuve una época conflictiva en el gobierno de Allende, o sea, yo viví el proceso de Allende, viví el proceso de Pinochet y volví el gobierno a la democracia. Por lo tanto, cada cosa que yo puedo contar es porque la viví, no me la ha contado nadie. Pero nunca en la historia de Carabineros, en estos 50 años que a mí me tocaba vivir al lado de Carabineros, vi situaciones de esta naturaleza con un absoluto falta de respaldo, falta de confianza política,
y un doble estándar en todas las situaciones que conducen a esto. Espere, coronel, me está diciendo que incluso, a ver, usted viviendo el periodo de Allende, no se cree que ahora hay menos respaldo a la labor de Carabineros que incluso durante el gobierno de Allende. Absolutamente. Pues sí, Allende, o sea, yo cumplía vigilancia, me gusta decir, cumplía vigilancia en la casa del presidente, al lado. Nosotros como Fuerzas Especiales en ese tiempo nos llamábamos Servicios Especiales. Hasta en eso lo he dicho en algunos foros por ahí. Allende fue más inteligente porque Allende, la medida número 39. Si tú revisas hoy día, y las personas que nos están viendo revisan el programa de Salvador Allende en el año 70, 69, cuando era candidato, eran las 40 medidas. Las 40 medidas, la expropiación y la cuestión, la nacionalización del core, todas esas medidas que estaban ahí, que finalmente lo terminaron hundiendo, ¿no? por temas políticos. Pero la número 39 era disolución del Grupo Móvil. ¿Qué es lo que era el Grupo Móvil? Era la prefectura de fuerzas especiales que venía de la época. Siempre ha estado. Y Allende, ¿qué es lo que hizo? Va al Grupo Móvil y le saca la placa, que donde decía Grupo Móvil, pone una placa que dice Servicios Especiales, y los carabineros que en ese entonces ocupaban, y eran famosos porque ocupaban una terciado blanco y botas tipo comando, sí. Entonces tú veías en la calle eso, la gente veía y salía todo el mundo arrancando, porque eran todos tontos macuts, grandes, no eran los jóvenes de hoy día casi todos son puros jóvenes los carabineros de Fuerzas Especiales, porque hay que correr más y todo lo demás. En ese tiempo no era así, y eso es lo que hizo. Y con eso se afirmó. Y se afirmó, yo te digo, hasta el día que cayó la moneda. Los últimos que salieron de la moneda y de la intendencia fueron los carabineros de Fuerzas Especiales. Y salieron porque ya, bueno, no había nada más que hacer. Sí. Ahora bien, como yo le decía al comienzo, lamentablemente la era parece que es de percepciones más que de hecho. Y sí, para las percepciones efectivamente va a quedar que Cachillán queda un mártir y que Carabineros fueron los malos de la película, y que finalmente la imagen que va a quedar del estallido social son los ojos sangrantes que uno ve en los murales, etcétera. Entonces, en realidad yo le pregunto, volvamos un poquito, sí, más atrás. ¿Cree que finalmente lo que pesó en el inicio de esta crisis de Carabineros fue los niveles de autonomía que llegó a tener Carabineros después de lo que fue el proceso de la dictadura, o no? Que en realidad nunca... Carabineros pasó a depender del Ministerio de Defensa, dejó de depender de Interior. Seguramente por algún diagnóstico que se hizo en su momento durante la dictadura, lo desconozco, pero creo que Carabineros en un momento llegó a tener demasiados grados de autonomía y con grandes presupuestos para hacer reformas, comprar carros nuevos, qué sé yo, etcétera. ¿No será que por ahí se produjeron las primeras fisuras a la moral de Carabineros? Quizás montos muy grandes de presupuesto y una autonomía demasiado grande para manejar esos presupuestos. Sí, yo creo que en relación a la autonomía para manejar los presupuestos, sí. Pero la autonomía con respecto a la operación de Carabineros, no. Siempre Carabineros ha sido dependiente. Éramos del Ministerio de Defensa, pero después se aclaró que éramos administrativamente. ¿Qué quiere decir administrativamente? Que si alguien tenía que ascender, como en el caso de los oficiales, el decreto lo firmaba el ministro de Defensa. Pero si alguien tenía que intervenir en la Plaza Italia, la orden la daba el ministro del Interior. O sea, tenía una doble dependencia. Carabineros siempre tuvo una doble dependencia. Ahora, ¿cuál es el punto? Y ahí sí te encuentro razón. Es de que hubo una autonomía económica, sí. Efectivamente así. Hubo una autonomía demasiado excesiva, diría yo. Porque sí, quizás faltó una fiscalización civil, qué sé yo, quizás un elemento civil fiscalizando, pero... Es que no necesariamente civil, porque si lo miráramos al revés, lo miráramos los civiles, tendríamos que decir que ellos también tienen autonomía, el Congreso tiene también autonomía, entonces, bueno, pongámosle comandante de ejército para que lo fiscalice. ¿Sí? O sea, con ese pensamiento que tuviéramos que tener. No, si el problema aquí es otro, el problema es que las herramientas de control y de gestión interna tienen que ser más eficientes. Y de hecho, Carabineros, como todas las instituciones públicas, está fiscalizado por el organismo civil. Lo que pasa es que el organismo civil no funcionó, y no solamente no funcionó, sino además se complotó con ellos, porque fue la Contraloría. La Contraloría siempre en Carabineros, por lo menos cuando yo estaba, era uno sabía que venía la Contraloría y uno se ponía nervioso por todos lados, aunque no tuviera nada, porque era claro, pues. Pero aquí en el fraude se comprobó que el caballero de la Contraloría almorzaba con los mismos que estaba controlando. Entonces, bueno,
Así no podéis controlar a nadie. Es una realidad. Sí. En eso yo estoy de acuerdo. O sea, hay muchos recursos que no fueron debidamente administrados. Claro, porque esto revienta más o menos la misma era que el fraude en el ejército también, pues son como dos sucesos casi simultáneos que, bueno, para que estamos con cosas, hacen decaer. Uno antes miraba las encuestas y Carabineros encabezaba el listado de las instituciones confiables y básicamente durante la misma época, y creo que por el mismo diagnóstico, la falta de una supervisión mayor sobre los fondos que estallan más o menos en la misma época, tanto el ejército, ojo, en un escándalo muy parecido a lo que pasa en Carabineros. Ahora bien, ojo, también quizás hay otro factor que no hemos considerado. Hay un relajamiento de la moral, del espíritu de Carabineros. Quizás Bueno, como este espíritu de servicio que uno antes notaba, porque yo me acuerdo cuando era chico, yo lo típico que veía era la figura confiable de los dos carabineros paseándose en la calle, mano en la espalda. La pareja de carabineros que paseaban y que, claro, efectivamente eran como de absoluta confianza, pues. Claro, a esta altura del campeonato, claro que hay un tema de motivación. Hay muchas cosas que han afectado, hay un cambio generacional, pero no me quiero quedar sin comentar de que este tema del fraude, el tema del ejército, todo lo demás, es una situación que no es aislada y que es parte de la sociedad chilena. Lo que pasa es que nosotros nos creímos dos cuentos. Uno, que éramos los tigres de Sudamérica en todo, y que éramos los mejores, y que los argentinos eran los pobres tristes gallos. Todo ese cuento lo creímos porque ese cuento que nos vendieron, nada más. Esa es la realidad. Sí. Y además de eso, como era como, oye, perdonen la expresión, ¿no? Pero era como el roto con plata. O sea, como teníamos plata en el bolsillo, mirábamos todo el resto como si nada. Y hay dos mitos. Uno, de que aquí en Chile no había corrupción, cero corrupción. Claro. Y el otro gran mito que había aquí, que digo yo, siempre lo comento, ya con los años he ido entendiendo a mi padre y a los viejos que uno va escuchando, de que uno se va poniendo un poco más inteligente o menos tonto, para decirlo de alguna manera. Y verdad, con los años uno va aprendiendo un poco y puede decir cosas más cuerdas porque ya las vivió. Entonces yo creo que en Chile había dos mitos. Uno, que no éramos corruptos, cosa que era totalmente mentira. Y segundo, que nosotros aquí teníamos una canción emblema que decía, y verás cómo quieren en Chile, amigo, cuando es forastero. Mentira. Nunca más nadie cantó esa canción. Cuando empezaron a llegar los extranjeros. No. Mi esposa llegó un poco antes. Para cantar es irónico, pero sí. Te pregunto a ti, tú desde el año. Yo me casé con pero ojo, ¿eh? Hay otro mito que está cayendo ahí. ¿A usted todavía cree que tenemos la policía menos corrupta de Sudamérica? Que es otro mito. Estamos de acuerdo, sí. Que se nos decía mucho. Agreguémoslo también, pero yo en eso discrepo un poco porque la policía es generalizar un poco. Toda la policía. Y en caso, yo te vuelvo a repetir, aquí siguen habiendo procedimientos mal adoptados, siguen habiendo un mayor que de repente lo pillan robándose una tontera en un supermercado en el sur, sigue habiendo un ex subteniente loco que mata a una carabinera. Sí, esas cosas van a seguir habiendo porque son 66.000 personas, pero la institución como institución corrupta, como puede ser la policía mexicana, la policía argentina, especialmente, intentando salir aquí, eso en Chile todavía no se da. Aquí lo que se dio fue un acto de corrupción muy grave y probablemente esos 126 se robaron lo que potencialmente se podrían robar los 66.000. Ese es el tema. Pero por eso que yo me atrevería a decir que la policía no es corrupta. Lo que es corrupto es un grupo de delincuentes con estrellas que afortunadamente fueron detenidos en su debido momento. Pero te digo, bueno, esos dos mitos se desmitifican de esa manera. Pero el tema de Carabineros y el tema de la corrupción en Carabineros está asociada no solamente a Carabineros, efectivamente al ejército, ¿no es cierto? La Marina en otra cosa, por ahí un tema que fue más de situaciones de abuso con mujeres, la aviación mucho más limpia en general, porque es una institución mucho más chica también. Bueno, pero de ahí vámonos para afuera, po. Y lo primero que nos encontramos en la Iglesia Católica. O sea, dime tú, la Iglesia Católica chilena es una de las más... no sé cuál es el nombre que se le puede dar cuando hay una agrupación de pedófilos con sotanas por todos lados. No sé cuál será, pero Chile es uno de los países que tiene más condenados por el tema. Iglesia Católica. Políticos, ¿para qué hablar? Todos los políticos.
absolutamente todos, de todos los lados. Probablemente hay excepciones en todos lados, pero no me va a decir que dentro de todo el ámbito político es así, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo lo paro, como pasó con Peñilillo, que se las quiso dar de niño diablo, y tirarse contra la UDI picada, y resulta que cuando se empezó a dar cuenta que los que estaban cayendo eran sus propios compadres, paró el asunto, quedaron los políticos como que ellos nunca hubieran hecho nada, pagaron los Délanos 2 o 3, un par de meses presos y listo, chao, nunca más. Y el resto se arregló como que aquí no ha pasado nada, y eso quedó en las tinieblas, y tu amigo Mirko Macari lo sabe perfectamente, el que mejor lo sabe, y no ha pasado nada. Entonces aquí las instituciones en general, todas las instituciones, siempre adolecían de esta corrupción que nadie sabía. Nadie sabía porque Chile es un país lejos, nadie se preocupaba de nada, no iba bien en todo. Y hoy día estamos descarnadamente mostrándonos al mundo tal como somos. Esa es la verdad. Ahora bien, hay un tema pendiente. Mucho se ha hablado de que quizás hace falta una reformulación de Carabineros, una modernización de la institución. ¿Qué policía del mundo tomaría usted como ejemplo para una modernización de Carabineros? Quizás ya no sea necesario ver desfilar en la parada militar de Carabineros. Quizás hay que, porque hay países donde efectivamente Carabineros no desfilas. Bueno, es otro mundo distinto. Quizás deberíamos empezar por lo que pasa es que es difícil la organización de Carabineros, tomando como ejemplo quizás otro país. Bueno, el modelo de Carabinero inicial de años atrás pusieron en la policía alemana. Ese es su origen. Los uniformes son parecidos. Hay un gran tinte alemán, lo cual es bueno porque son de los alemanes buenos, no los alemanes malos. Entonces, pero es difícil poder... hay varias cosas al respecto. Primero, es difícil poder... identificar a Carabineros con otras policías como para copiar cuando Carabineros a su vez ha sido el modelo de las otras policías. ¿Entiendes? Carabineros llegó a ser la tercera policía mejor del mundo hace 4 o 5 años atrás. En una medición que se hizo la cuarta. Pero le pongo un ejemplo, Coronel. ¿Cuál es el lema de Carabineros? Orden y patria. Orden y patria. Orden y patria. No sería, por ejemplo, uno va a Estados Unidos y lo que dicen las radiopatrullas de Estados Unidos es proteger y servir. Claro, pero lo que pasa es que... absolutamente el concepto. Sí, no estamos de acuerdo, pero que el concepto, claro que cambia absolutamente, pero... O sea, orden y patria en estos tiempos... Yo te voy a explicar por qué no es posible. Primero, Estados Unidos es un país federado, por lo tanto tiene 50 países dentro de su mismo país. Dentro de su país tiene sus respectivos condados, que son nuestras municipalidades, que no sé cuántas serán, deben ser unas 1000 por lo menos. Cada una de esas es una policía, cada una, distinta. O sea, allá no hay un carabinero. Solamente hay un FBI para los delitos que dicen relación con que pueden afectar al gobierno federal. Es la única policía a través del mundo. Está la DEA, que ve todo lo que es de nacional también respecto a la droga. Está el FDA, que es el tema de las aduanas. Y hay 6, 7, 10 policías que son de carácter nacional, que no son las policías. Las policías como Carabineros son las policías locales, con un sheriff a la cabeza, que es el que maneja la parte operativa, y con un alcalde, como Giuliani en Nueva York, que es el que maneja políticamente la policía. Ese es el tema. Eso tú no lo puedes traer a Chile. ¿Cómo lo vas a traer a Chile con la calidad de alcaldes que tenemos? ¿Te imaginas lo que pasaría? Si es cuestión de ver lo que hacen los alcaldes, ¿no? Entonces, primera ventaja de Carabineros que tiene es una policía nacional, con una instrucción buena o mala, pero nacional, una doctrina nacional, una unidad de criterio nacional, bueno o malo el criterio, pero es nacional, es una fortaleza tremenda. De partida, de hecho, es la primera línea de defensa que tiene el país ante agresiones de países extranjeros. Así es. Muy poca gente sabe eso, sí, pero es verdad. Hace un par de meses atrás hicieron un reconocimiento, el ministro, no sé, de la defensa, de los que han habido por aquí, porque se habían cumplido, ¿cuántos se habían cumplido? No me acuerdo cuántos años de la cuasi guerra del 78 con Cuba, hoy todo el mundo celebrando, todo el mundo, y nadie se acordaba. Después de 4 o 5 días alguien salió gritando de los cientos de carabineros que estaban en la primera línea en la frontera. Si fuimos nosotros los carabineros que estuvimos ahí, no fueron los militares estaban en la parte de atrás, la carne de cañón eran los carabineros. Entonces eso en otras partes no ocurre.
de hecho en Argentina está la gendarmería en la frontera, no están los policías. La policía, cada uno está haciendo sus funciones de policía. Entonces, mira, hablan de reforma, y pues ayer leía la declaración del senador Guillermo, lo digo con nombre y apellido, diciendo lo que se necesita en Carabineros es un mando civil, ojalá un ex ministro de la Corte Suprema. Pero ¿de qué estamos hablando si los ministros de la Corte Suprema son por cuoteo político? ¿De qué estás hablando? ¿Entiendes tú? Claro que se necesita reforma en Carabineros, pero ¿en qué sentido? En el sentido de lo que tú planteaste. Un mejor control de los recursos, efectivamente, porque el dinero tienta a cualquiera, ¿no es cierto? Una mejor gestión, algo que probablemente nunca se ha exigido, que es gestión, o sea, labor gestionada. Sí. Labor gestionada, ¿no es cierto? O sea, como pasa en Estados Unidos a ti te dan los recursos y te dicen, mire, yo lo vi personalmente, incluso usted, mira, aquí usted tiene 100 radios de patrulla, tiene 200 motos, tiene 500 funcionarios policiales, oficiales policiales, y estos son los puntos críticos. Aquí se vende droga, aquí se trafica, todo lo demás, ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Al mes siguiente se reúnen en algo que le llaman el stand, no me acuerdo cuánto es el nombre, le preguntan, a ver, ¿qué es lo que hizo usted? No, es que sabe que no. Ah, ya, no lo hizo, chao. Al tiro. Porque es gestión, solamente gestión. Eso aquí no se da, porque aquí pase lo que pase, y bueno, y no se da en ningún ámbito tampoco, ¿eh? Porque aquí pase lo que pase, no pasa nada. Pasa ahí como si nada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, tenemos problema país. Entonces, la reforma pasa por lo que yo te estoy comentando. No se puede dilapidar una situación. Quizás lo que tú sí tienes razón, porque Carabineros nunca desfiló en la parada militar. Carabineros nunca quiso tampoco desfilar en la Claro. Es como esa militarización que tuvo Carabineros en algún momento, quizás descafeinarlo un poco, digo yo. Claro, es que eso ya, en el fondo, como que se descafeinó, y este año que nos va a haber parado, a lo mejor en el momento inicial, tiene una formación militar porque se requiere, porque si no fuera así, sería igual que Gendarmería el día que se quiere, el día que se le ocurre al presidente del sindicato, para los gendarmes, y se acabó el problema. ¿Te imaginas que pasara eso en Carabineros? Entonces, claro, tiene que mantener esa estructura militar que te garantiza eso, que te garantiza. Carabineros es la única institución en Chile, yo creo, que no gana horas extraordinarias. Aquí hay alcaldes que, te lo digo, yo estuve en una municipalidad, así que puede ser lo que estoy hablando. Hay alcaldes que ganan más en la hora extraordinaria que en el sueldo que uno tiene por contrato. Más en la hora extraordinaria, varios, no uno, sino que varios. Y nadie dice nada. Entonces, claro, Carabineros debe mantener esa estructura o esa formación militar por un problema de jerarquía. También no es válido porque llegan y te dicen, no, es que el escalafón único, si el escalafón único no te soluciona nada, porque en el fondo hay dos escalafones, pero dos escalafones son permeables porque los mejores carabineros en cada una de las promociones tienen la opción abierta de pasar al escalafón de oficial hace muchos años. Y de hecho, te tocó ahí, coronel, porque a mí me dio la impresión que en cierto momento, ya cuando la cosa ya no daba para más en el estallido social, y me tocó hablar con Carabineros al respecto, hubo una distancia entre lo que era la oficialidad y era no sé si le llaman todavía el PNI, el personal de nombramiento institucional. Había una tensión de que el oficial no está presente en la calle, nosotros somos los que estamos en la calle, incluso más. Una primera pregunta es, si es que hubo efectivamente esa tensión entre el personal de nombramiento institucional y la oficialidad. Y lo segundo, me dio la impresión que hubo un momento en que ya Carabineros, lisa y llanamente, ante la falta de apoyo político, estaba tirando la esponja. Y lisa y llanamente dio la impresión en un momento que estaban recogiéndose en la comisaría y no salían de ahí. Ante tanta crítica, palos porque bogaban y palos porque no bogaban. Mira, en la primera yo no creo que sea así, porque Carabineros, y eso es reconocido dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas y Carabineros, la relación PNI, o como en el caso del ejército, tropa con los oficiales, o personal, no me acuerdo cómo es el nombre técnico que le ponen los militares, pero entre el escalafón de personal a contrata, se llama en Carabineros, y en Carabineros donde hay el mayor acercamiento, es más cercano. Y de hecho está cercano, y cada vez más cercano, porque antiguamente estuvo en la escuela de Carabineros, yo lo digo porque lo veo, lo hago clases en la escuela de Carabineros, tú preguntabas a tus alumnos, decían, a ver, ya, ¿quiénes son familiares en Carabineros? Ya, supongamos de 30, 20. Ya, ¿hijo de quién? De los 20, 10
o 15 de comandante, teniente, capitán, todo lo demás. 5 suboficial mayor por ahí. Hoy día tu pregunta, hay 1 de un coronel y 29 de suboficiales. Se ha dado vuelta la cosa. Entonces ya eso ha permeado absolutamente. Y eso yo creo que no existe. Y si existe por una condición humana de la persona. Para decirlo en términos claros, al gallo que le da miedo, indistintamente el grado, y el oficial no debería darle miedo porque el oficial se supone, uno siempre te tiene dicho, sobre todo cuando te ha tocado conducir gente, de que si uno es realmente un verdadero líder, primero no necesita gritar, necesita mandar, necesita que el subalterno te sienta superior, y no superior porque tenés más estrellas, sino que superior porque te sabe superior. Tú sabes más, tienes más experiencia, por último eres más valiente y por último vas adelante, no tenés que mirar para atrás. Ahora, ¿eso puede pasar? Claro que puede pasar y pasa, de hecho, yo personalmente muchas veces lo digo, pero pasa en todas partes porque son seres humanos. Entonces, claro, yo también te veía carabinero, me acuerdo en la central de comunicaciones, en que tú te vas imaginando y le vas dando un procedimiento a un carro para llegar a un robo efectuándose. Y esa patrulla de suboficiales te decía, estoy en la Alameda con Plaza Italia, en circunstancias que estaba en la estación central. O sea, no quería llegar sencillamente, ¿entiendes? Eso puede pasar puede pasar en cualquier ámbito. Pero, y en la segunda parte de tu pregunta, sí, yo creo que sí. O sea, tendría que ser masoquista para no entender de que si te están dando como macha en el hacha. Yo soy cristiano, creo en Dios, pero me cuesta mucho poner la otra mejilla. Te lo digo, pues si me estáis pegando y dando y echándome por fuera y tiraste la bomba y le pegaste y dejaste ciego al otro, no tenés ningún respaldo. ¿Tú crees que vaya a ir de nuevo a exponerte ahí? O sea, me está diciendo, coronel, que usted siente desde fuera que hubo un momento así, que Carabineros simplemente quiso tirar la esponja, arréglensela a ustedes, ya que nos critican porque hacemos y porque no hacemos. Porque tú no nos das el respaldo, si era el momento de respaldar, el momento político de respaldar. Cuando uno tiene, me imagino yo nunca he sido político, pero sí he sido conductor de hombres y fui oficial de Carabineros y estuve en situaciones críticas. Cuando uno tiene una obligación o un deber, tiene que asumirlo como tal. Y en eso le encuentro razón a algunos políticos antiguos que dicen, oye, la política es sin llorar. Claro que sin llorar. Entonces no es solamente para ir al TDO ni todas estas cosas. No, tenés que pasarla mal también. Y entre ellos en pasarla mal hoy día, como ha cambiado la sociedad, tú tienes que saber que si estás dirigiendo por último un país, estás expuesto, como cambió el mundo cambió, dice, hoy día no estás expuesto a lo que estabas expuesto antes. Antes estabas expuesto a que, bueno, te dieron un golpe de estado, te echaron una cosa así. Pero hoy día no solamente estás expuesto a eso, estás expuesto a que te condenen, producto de los tratados que tú mismo firmaste, a que te condenen por lesa humanidad indistintamente la plata que tengas. Entonces, cuando tenía ese espada de atrás, te decía, a ver, ¿a quién tiro a los policías y quedo bien con el país o me salvo yo? No sé, porque tú tenías la respuesta. Claro, o sea, de hecho, incluso se notó en el toque de queda, pues el toque de queda dentro de todo fue bastante flexible, digamos. O sea, yo me acuerdo de los toques de queda en los 80, y estos toques de queda eran, entre comillas, un poquito como de juguete. ¿Qué pasa? Con arco elástico. Los políticos en general, y toda la clase política, yo creo que piensa que este país todavía sigue siendo el país de hace 10, 20 años atrás. No, pues el mundo cambió. Oye, esa es la frase del año. El mundo cambió, los jóvenes cambiaron, los medios cambiaron, las redes sociales cambiaron. Lo que estábamos haciendo tú y yo, tú hace 5 años jamás te lo habrías imaginado que lo estamos haciendo. La gente que nos está escuchando jamás se habría imaginado que va a estar viendo el programa en que está hablando tú y yo por ¿cómo se llama? Por Zoom. Por Zoom en este minuto, sino que estaban viendo, no sé, la telenovela que metían en la cabeza a todo el mundo y no había nada que mirar. Eso cambió y hay que entender lo que cambió. Entonces, si cambió eso, obviamente que también hay que cambiar la mirada y la perspectiva de la sociedad en general. Y cuando uno se encuentra con estas circunstancias, sobre todo esas circunstancias políticas, indudablemente que en el caso de Carabineros yo lo digo, los Carabineros son no deliberantes, es el principio básico. Es un principio básico respecto a que yo no soy deliberante en cuanto a que no voy a tomar el gobierno, ni voy a detener a alguien por detenerlo, ni nada, al contrario. Pero sí voy a pensar para mí mismo, por lo menos, si voy a hacer algo, no voy a hacer algo que yo pienso que está bien porque estoy cumpliendo determinados protocolos. Nada.
yo siempre comenté en todo el tiempo del estallido, antes del estallido, porque el estallido es la culminación. Aquí tenemos que acordar, aquí son por lo menos un proceso de 4 o 5 años para atrás, que viene una degradación, hay toda una influencia política con no muy claras intenciones, extranjera, hay una intromisión importante. El tema del estallido yo técnicamente y analíticamente y desde el punto de vista de la inteligencia lo puedo explicar, y como lo he explicado en otros países, con bastante más claridad, y nadie me puede decir que no es así. De hecho, nadie me lo ha dicho todavía. Entonces, que culmine en un minuto con 30 pesos del mes. De lo que hoy día nadie se acuerda. Hoy día nadie se acuerda ni siquiera de los estudiantes del Instituto Nacional, que fueron en el fondo el caballito de batalla que se hizo el movimiento para medir la capacidad del gobierno. Y lo hizo todo bien, porque ¿qué es lo que hizo el Instituto Nacional? Se tomó el instituto todo el año, se tomó la Alameda todo el año, los carabineros retenidos. Tú no vas a decir que Fuerza Especial no puede controlar así el Instituto Nacional. No es así el cuento. Si es un mito, es el mismo mito que no puede controlar la población. Entonces, ¿pero y qué pasa? ¿Cuál es el fondo? El fondo que el día que intentaron quemar a la rectora, a la nueva rectora, echaron al rector porque el rector no puso no sé qué medida, pusieron una señora, la señora se instaló en su, ¿cómo se llama? Me llega a risa contar estas cosas porque la gente se olvida. Sí, no sé. Como yo estoy dedicado al tema, no me olvido. País de la mala memoria. Septiembre del 2019. Intento de quemar a la rectora porque los alumnos no les gustaron, dio 15 y tiraron una bomba molotov. Llegaron carabineros, nos cazaron los detenidos, se arrancaron como siempre los estudiantes, todo lo demás. Disposición del gobierno. Declaración del gobierno. Oye, es una cosa que me ha calado profundamente. Estamos estudiando la intencionalidad del hecho para efectuar nuestras querellas. Estáis estudiando la intencionalidad del hecho cuando le tiráis una bomba molotov a la rectora del colegio. Eso fue la medida. Esa fue la medida. Después de eso, nos estamos desviando el tema, pero te lo voy a contar porque es interesante. Después de eso viene el 4 de octubre, no el 18 de octubre, el 4 de octubre. El 4 de octubre se produce la primera, ¿cómo se llama? La evasión masiva. La primera evasión masiva por 50 cabros del mismo Instituto Nacional. ¿Qué hizo el gobierno y qué hicimos todos? Yo me incluyo entre todos, pero a pesar de que yo no estaba entre los todos. Celebramos porque los alumnos fueron capaces de protestar algo que los adultos no son capaces de hacer. Todo el mundo aplaudió, felices, sin saber de qué era una prueba dirigida así como una marioneta. Primero fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 18 llegamos a las 12 del día a hacer 50. ¿Y en qué terminamos? El presidente comiendo pizza y nosotros y los subversivos quemando 27 estaciones. Entonces, y entre medio, ¿quién está? El jamón del sándwich. ¿Cómo se llama el jamón del sándwich? Carabinero. ¿Cacha? Ese es el tema. Así es el asunto, pues. Sigamos dentro de esta política. A ver, hay dos verdades dentro de este mundo cambiante que usted señala, coronel. Yo creo que lo primero es lo que le decía yo, el tema de que ya no importan los hechos. A la gente le importan las percepciones. Sí. Y segundo, me da la impresión de que, curiosamente, el que tiene la autoridad actualmente es el más débil. Sí. El que tiene la autoridad es el más expuesto en cualquier área de desempeño. Entonces, bajo ese principio, ¿por qué el general Rosa, cuando ya las cosas están más o menos tranquilas, se le ocurre ponerle no sé a qué edificio general Rodolfo Stange? Sabiendo que el general Rodolfo Stange tuvo una participación, o al menos está mencionado en el caso de Guayabo. ¿Qué pasa con la cabeza del general Rosa? Pregunto. Mira, es que son varias cosas. De partida, hablando de las percepciones. No, sí estoy de acuerdo. Sí, sin eso los comunicadores y los grandes pensadores tienen toda la razón. Si el tema es porque el mundo cambió, las percepciones. De hecho, hoy día la situación de la imagen y la comunicación es súper relevante. Si ahí es donde falla. Absolutamente. O sea, de hecho, por decirlo así, la imagen es todo. O sea, la imagen vale más que la verdad. Claro. La percepción, la imagen que se tenga del hecho es más importante que el hecho en sí. Entonces aquí, en el tema de General Rosa, aquí hay dos cosas. Una,
que él está en su legítimo derecho de poner el nombre a la Academia Superior de Ciencias Policiales injustificadamente con el nombre general Stanqui, que fue un brillante general director, como pocos han habido de los últimos. Es más, yo en lo personal obviamente soy dicho de él porque él me designó a mí para crear lo que es hoy día el OS9. Hoy día el OS9 es el pilar de la investigación en Carabineros, aparte de lo que hace la PDI. Pero yo completé la idea, pero la idea fue de él. Él fue el gestor de la idea. ¿Fue involucrado en el caso de degollado? Claro que fue involucrado, pero fue involucrado cuando se encontró con el pastel ya armado. Los degollados ya degollados, sepultados, la protesta ya armada, las personas cuasi detenidas, ya casi identificadas. O sea, se encontró con el pastel en la mano. ¿Qué hace un general director? Lo mismo que le critican al general Rosa hoy día cuando no defiende, no sé, al comandante Crespo, porque no lo defiende. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, el general Stanqui estaba en su justo lugar. Y no nos olvidemos lo que nosotros mismos inventamos, el principio de inocencia es para todos, no para uno. Por lo tanto, él fue a un juicio, se hizo la investigación, hubo 3 ministros en visita, ¿de acuerdo? Hasta fue el último. Y finalmente, ¿cómo se llama? No se le comprobó absolutamente nada. Es que ahí está nuevamente un tema, pues, coronel. ¿Qué era lo que no había? Usted me presenta hechos que demuestran que quizás el general Stanqui era inocente y efectivamente no tuvo nada que ver en degollado. Pero para la gente, para el común de la gente, es el general uno de los pocos sobrevivientes de la junta militar, qué sé yo, de la dictadura. Esa es la percepción finalmente. ¿Qué hace el general Rosa? Tenía un montón, 100 carabineros quizás más o igual de honorable, para haberle puesto el nombre al edificio, y se le ocurre justo ponerle el nombre de un general. Bueno, que fue el gobierno. Ahí yo pienso, y de hecho por haber revertido yo pienso que él sencillamente se equivocó en su momento, no tuvo el consejo, no creo que no haya querido escuchar, no tuvo el consejo oportuno, o a lo mejor los que tienen que aconsejarlo, que también suele pasar muchas veces en las instituciones uniformadas. Eso yo lo viví muchas veces, de hecho yo tuve muchas críticas en algún minuto por decir cosas que muchos no se atreven a decir, en circunstancias que tú estás diciendo algo por un bien. O sea, ahí no hubo nadie, algún coronel, otro general que le hubiera dicho, ¿sabes qué, mi general? No, no es el momento, menos ahora. Esperemos que pase, que las aguas se aquieten un poco, esperemos otras condiciones. Yo se lo habría dicho, obviamente, conociendo un poco la historia para atrás. Y esa historia también está... Esa también es historia, fíjate, me recuerda a lo que te comenté al inicio de la conversación, cuando el Supremo Gobierno elimina el servicio de inteligencia. Y después, cuando viene el estallido, salen declarando que no tenemos información. Pero ¿cómo hay que tener esa información si eliminaste todo el servicio de inteligencia? Entonces, ahí yo hice una crítica y ojalá esa crítica llegara, porque cuando uno no sabe algo, uno tiene que preguntar. General Rosa probablemente no sabía, no calculó el efecto político que podía tener y se embarcó en el bote y después tuvo que bajarse. Es verdad, ¿no es cierto? Se equivocó. Pero un personaje o un ministro que sencillamente arrasa con un servicio de inteligencia cometió el peor error de su vida, porque yo también se los comentaba, tú en Carabinero, y eso es bueno que la gente le sepa, tú en Carabinero tú puedes cambiar un comisario, puedes cambiar un mayor, puedes cambiar un teniente, puedes cambiarse a un coronel prefecto de una prefectura y pones a otro coronel y la prefectura se sigue funcionando igual. Pero un agente, que es el verdadero nombre técnico, por darte un agente, no te estoy diciendo grado. Por lo tanto, pues te puedo decir carabinero, cabo, sargento, suboficial, teniente, coronel, mayor, que trabaje en el área de inteligencia, necesita años para formarse. Años. Tú no lo puedes cambiar de un día a otro. Primero necesita tener el expertise técnico, haber sabido algo. Segundo, tiene que tener las condiciones como innatas porque no todo el mundo lo puede hacer. Yo no puedo elegir tránsito, por ejemplo, yo 50 años relacionado, nunca hablé de tránsito, nunca he comentado de tránsito, porque de tránsito ni siquiera sé manejar. Manejo con polé, me he chocado 20 veces, no puedo hablar de tránsito. Muchas veces me han preguntado, ¿qué opinas? No, le dije, ¿sabes qué? No, esto no puedo hablar. Y aquí es lo mismo. Entonces tú no puedes hacer lo que hiciste. Entonces cambiaste a todo el mundo, entonces pasa un año, te encontrás con el tremendo y todos te dicen, oiga, pero ustedes, ¿cómo se llama? No sabían nada. Pero ¿cómo van a saber si están recién aprendiendo y necesitan 2 o 3 años para aprender de qué se trata, cuáles son los movimientos, cuáles son los más radicales, cuáles son los ecoterroristas, qué significa ITS, que a lo mejor... Pregúntale a un carabinero qué significa ITS, sale a la calle y pregunte, te aseguro que te va a decir,
algún instituto de algo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú tenés que tener una expertise en este tema. Y eso es lo que aquí no cogió. Sácate al jefe, al director de inteligencia, que entre paréntesis, ese fue su error. Su error fue nunca haber estado en esa área. Y como no estaba en esa área, todo lo que le decían, o lo que le dijeron, los que trabajaban con él en esa área, se lo compró completo. Si hubiera habido otro general designado, con experiencia, con conocimiento, le habría dicho, a ver, para un poquito, a ver, ¿quién es este profesor? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su expertise? ¿Cuáles son las redes sociales que tiene? ¿Cuál es la red familiar? ¿De dónde nació? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles son los familiares que tenía en el año 70? ¿Sabes? Tenéis, pero para sacarle una foto. Ah, ya, bueno, ahora sí. O decirles, ¿sabes qué? Yo tengo una duda. Esta cuestión no. Como dijo la presidenta, cuando echó a andar el Transantiago, esta cuestión a mí me dicta que va a andar mal. Y es así la cosa. Sí. Bajo la... Ya, el entusiasmo de la conversación, que ha sido muy amena. No, está buena la conversación porque, de hecho, nos quedan hartos temas fuera. Por ejemplo, se me olvidó el caso Cifuentes, que para mí fue un momento de ruptura entre el personal de nombramiento institucional y la oficialidad. Pues la oficialidad metiéndose con la esposa de un PNI. Para mí fue un momento clave. O sea, y encima, en medio del estallido social. O el tema, por ejemplo, se hablaron tantas cosas del mentolatum, qué sé yo, etcétera, cateinados drogándose para poder soportar la presión de las protestas. ¿Qué opina de todos esos sucesos, de esas pequeñas percepciones que van armando como la figura general? No, esa es la del teniente, ¿no? Bueno, la del teniente es una situación que suele suceder en cualquier parte, ¿no? O sea, ¿qué hay excepto en eso? ¿Ah? Ahí no le podéis echar la culpa ni a la señora ni a él. Los dos nomás engancharon y bueno, y eligieron el peor momento, ¿no? Ese fue lo que pasó. Ahora, con respecto a los otros, yo no lo veo tan así. Yo siempre he visto, me tocó ver crisis de carabineros. Y también lo contaba muchas veces, yo viví tres momentos, o sea, dos momentos que son similares al estallido. Similares en cuanto a la concepción general, pero nunca en términos de lo que pasó. Este es el más violento de la historia. El primero fue los que habían contra el presidente ayer. O sea, yo estaba en Fuerzas Especiales cuando se hacían las protestas y vi la avenida Grecia desde Vicuña Maquena hasta Pedro Valdivia llena, completa, hasta Paz. Y nosotros nos puse al medio, tratando de disolver, y si queríamos disolver, imagínate. Eso lo vi y vi una serie de situaciones mal, todo lo que se lo leo. Ahí se inventaron las caceroleras. Sí. Después, en el año 85, al revés, ya era mayor y estaba en Fuerzas Especiales, y me tocó ver las protestas contra el gobierno de Pinochet, la Asamblea de la Civilidad, el chico que terminó quemado, ¿te acuerdas? Todo estaba en esta manera. Pero ninguna tuvieron las connotaciones de este. Y yo te digo, sobre todo las recuerdo muy bien, las con el presidente Allende, creo que las dos eran igual. Eran las que tú salías como teniente de Fuerzas Especiales y tú sencillamente sabías que no iba a volver. O sea, salías a las 6 de la mañana y volvías tipo 2 o 3 de la mañana para salir al otro día a las 6 de la mañana de nuevo. Ni siquiera entraba uno al cuartel porque en la Plaza San Isidro, que todavía está, uno en algún minuto del día pasaba por ahí y habían armado como un proscenio donde, para que la gente no se bajara el ruido, ahí te cargaban, era cambiar cajones de gas, ¿no? Pasaba un cajón vacío y te pasaban uno lleno. Nunca te bajabas de ahí. Tenías todo. Teníamos hasta cocina dentro de los buses en ese tiempo. Estaban adaptados con cocina para no bajar. Uno pedía un baño por ahí, una cosa así. O sea, había momentos muy estresantes, sumamente estresantes. Y nunca yo vi que se haya pensado en llegar a locuras como esta. Ahora, hay que entender de que el mundo cambió, nuevamente te vuelvo a decir, son otros tipos de jóvenes. Nadie puede decir que no están. Lo que sí tienen que tener la conciencia que están sujetos, a diferencia de lo que pasa con otros jóvenes, a un control repentino. En el caso mío, cuando yo estaba en el 19, a mí una vez me citaron con todos los 100 carabineros citados al edificio Norambuena, y nosotros pensábamos como éramos la gloria, éramos la unidad top de todo lo demás, que nos iban a felicitar, nos iban a dar un bono extra, alguna cosa así. Llegamos al Teatro Norambuena y había un equipo de enfermeras al entrar al teatro y nos hicieron a todos un examen de droga. Ese fue el regalo que nos hicieron. Y pasamos todo como si nada, o sea, no había ninguno. Pero esos eran otros años. Hoy día, obviamente,
yo no podría decir no lo hacen. Probablemente lo puedan hacer. Y ahí ya está el control interno y todas estas cosas. Ahora bien, coronel, y esta es la pregunta, ya va a ir terminando la conversación, que estamos muy intensa, muy entretenida. ¿Cómo se ejerce, ojo la preguntita, ojo con grandes comillas, cómo se ejerce la represión de parte de el poder del Estado, dígase de quienes están facultados para portar armas, que son carabineros, en el siglo XXI? ¿Cuál debería ser el método correcto de ejercer la represión? Con grandes comillas, en un mundo donde efectivamente hay un consenso sobre los derechos humanos, y además usted tiene a 100 personas con una cámara, cosa que no había el 73, cosa que no había el 84 en las protestas, tiene 100 personas con un celular grabando cada cosa que Carabineros hace. ¿Cómo se ejerce entonces ¿cómo decirlo? Una fuerza pública. ¿Cómo se ejerce fuerza pública en este escenario del siglo XXI? Mira, es súper complejo, en el fondo, y un tema que yo he conversado mucho con mis alumnos estos últimos días. De hecho, hoy día lo conversábamos. Pero aquí, ¿cómo se hace? Se hace estando apegado estrictamente a un protocolo que hay un protocolo de 10 pasos. Ahora, todos los protocolos existentes en el mundo, todos, absolutamente todos, no te pueden poner en todas las situaciones. Es imposible, no hay ninguna herramienta instructiva que te ponga en todas las situaciones. Son normas de carácter general que se deben interpretar y que finalmente, una vez que se cometen, van a un arbitrador que puede ser una autoridad institucional cuando un procedimiento está mal adoptado, o finalmente a un fiscal o a un juez de garantía cuando ya tiene características de delito. Por lo tanto, uno tiene que tratar de apegarse el máximo al uso de eso. Segundo, entender lo que hemos dicho toda la noche, que el mundo cambió y la gente hoy día, y aparte que el mundo cambió, Carabineros perdió, lo que tú misma señalabas varias veces, perdió un eslabón que era muy relevante, que era el respeto. Antiguamente tú le decías a una persona algo y esa persona te lo cumplía. Hoy día no, se te para al frente y es capaz de pegarte hasta un chachazo o se te mueve. Y eso lo hace aprovechando también de que la parte jurídica de atrás, los propios gobiernos la debilitaron. Se acabaron las ofensas a Carabineros, ya no existe esa figura. Que hasta el carabinero te defendía, tú lo podías detener. Hoy día no existe, tú lo puedes defender al carabinero y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que pasa primero porque ese carabinero profesionalmente tiene que estar mejor capacitado. Segundo, tener un control de emociones que hoy día tiene que tenerlo mucho más exacerbado, o sea, tiene que tener realmente un control de emociones. Por lo tanto, la gente que trabaja en orden público tiene que estar sujeta a un sistema de adiestramiento permanente, porque es a uno cuando era subteniente te preparaban y te decían, mire, usted cuando esté en una comisaría y llega un curado, no se asuste, no le pegue un combo, porque ese curado va a entrar y le dice tal por cual que te haya imaginado, y te dice todo lo que te puede decir. Y uno tiene que estar preparado para entender y escucharlo, y te dice, oye, tu señora anoche, y te dice miles de cosas, gallo. Pero tú tienes que estar preparado para no sé, pues pensar en los angelitos y pensar que el gallo está curado. Con respecto al orden público es exactamente lo mismo, porque tú no puedes en este minuto involucrarte en lo personal con lo que estás enfrentando. Por lo tanto, tienes que ir racionalmente de acuerdo a lo que señala este reglamento. Primero, que es el diálogo, que pasa rápidamente, son etapas rápidas. Después la persuasión, después la detención física, después los medios progresivos de uso de la fuerza, y el uso de la fuerza de acuerdo a lo que el oponente tenga. Porque si el oponente no está con armas, tú no lo vas a poder disparar. No lo puedes disparar. Por lo tanto, vas a tener que tirarle agüita, el gas, una cosa como esa, para tratar de disolver. Pero detrás de eso yo creo que tiene que haber una situación jurídica un poco más fuerte. Ahora, en lo que yo sí pienso de que había una falla, es que teniendo la tecnología que hay hoy día y teniendo los elementos que hay como para poder hacer una mejor acción, se pudo haber hecho una mejor acción identificando especialmente, porque esto no es espontáneo, no es que aquí todos se juntaron. De hecho, la primera línea, por eso es que se llama primera línea, porque detrás de la primera línea hay una segunda línea, hay una tercera, una cuarta y una quinta. Entonces, lo que tengo que hacer yo en el control de orden público es identificar a la quinta, no a la primera. La primera son estos cabros que le pagaban 50 lucas para poner los escudos al frente, para que la segunda tirara las cosas. Eso es lo que pasaba. Pero la quinta es la que decía la hora, el lugar, la circunstancia, cuánto paga. Eso es lo que ocurrió. Entonces,
¿Cómo combato eso yo? Tengo que ir al otro lado del tema. Es como el narcotráfico. ¿Por qué saqué con andar deteniendo a cabros que andan con 5 gramos y fumándose un pito en la calle? Déjalo que se fume el pito, problema de él, pero andan del otro gallo que tiene 50 kilos. Es más o menos en la misma mecánica. Entonces, claro, y aparte de eso, en paralelo de eso, y también yo muchas veces lo he comentado, efectivamente, hoy día todos somos periodistas. Por lo tanto, la transparencia, y somos periodistas para bien y para mal. Porque así como nos ha jugado en contra muchas oportunidades, así como nos jugó en contra, probablemente está por verse el tema del comandante Crepo y todo lo demás. Y todo eso hay que esperar el juicio, no hay que condenarlo ahora, porque yo tengo esperanza de que las cosas no son como se señalan. O sea, es bastante inverosímil el resultado de lo que ocurrió ahí. Entre paréntesis, yo te digo de que lesionados con los balines, que todos estos congresistas con los ojos tapados en el Congreso y todo lo demás, fueron 250, creo que fueron en total, una cosa así, versus los 70 y tantos carabineros con los mismos tipos de lesiones, contra 30.000 cartuchos disparados, 30.000. O sea, disparaste 30.000 y le pegaste a 250, o sea, felicita a la policía, que hizo un buen uso de lo que estaba ocurriendo. Pero me refería al tema para la percepción, pues, el tema del uso de las cámaras, es para mi beneficio también. Cuando el senador Navarro se dio el lujo de acusar a un teniente de maltrato en una de las primeras manifestaciones, ese lujito le duró 2 días hasta que salió una grabación en que mostraban que él era el que le pegaba la pata al teniente. Entonces tú tenés que tener la suficiente inteligencia, la suficiente preparación. De hecho, Carabineros lo está haciendo, tiene gente que está grabando en ese minuto tal como lo está haciendo en el otro lado. Pero fundamentalmente, claro, grabemos, hagamos todo lo demás, pero no nos podemos apartar del aspecto legal, indistintamente de lo que va a hacer. Los otros se van a apartar. No hay normas que rijan cómo protestar. Yo protesto como a mí se me da la gana, tiro piedras, bombas, disparo. Esa es mi pega del que está participando, ¿no? Pero la mía está regulada porque yo soy la herramienta que tiene el Estado para regular eso. Y eso tengo que afirmarme en eso. Me guste o no me guste. Y si me dicen que la cámara tiene que funcionar, tiene que funcionar. Y si me dicen que la cámara no la puedo intervenir, no la puedo intervenir. Y si me dicen que cuando termine el servicio la tengo que dejar, la tengo que dejar. Eso no lo va a hacer el subversivo, pero ellos no están sujetos a las normas. Entonces, claro que es difícil, pero yo creo que con un buen adoctrinamiento, con sabiduría, las cosas tienen que cambiar. Bueno, pero detrás de eso, volvemos al punto inicial de la conversación, cualquier policía del mundo, si no tiene un respaldo político valiente, esa es la palabra correcta, no llega a ninguna parte. No, y lo he notado durante toda la conversación, coronel, se nota su molestia de la falta de apoyo del poder político a Carabineros, sí. En el fondo, bueno, y se nota claramente, que es lo que conversábamos un poquito, que en los peores momentos, o sea, la pandemia, ojo, vino acá porque se auguraba un escenario marzo, abril, mayo, wow, efectivamente en la calle bastante duro. Si no hubiese llegado, entre comillas, la pandemia, a bajar un poquito los decibeles de la situación. No, pero tú dices muy correcto porque te repito que yo participo en muchas situaciones internacionales y conozco bien todos los procesos de lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Colombia y de lo que no pasó circunstancialmente en Bolivia, que pasó al revés, pero iba a pasar exactamente lo mismo, que todo esto responde a una planificación que va contra todos los gobiernos neoliberales. O sea, hay otros componentes que es tema de otro suma a lo mejor. Pero aquí, y se lo he dicho muchas veces a los colombianos, los ecuatorianos terminaron su conflicto, efectivamente, y lo terminaron porque solucionaron los problemas que tenían los pueblos indígenas. Los peruanos solucionaron más o menos a media, los colombianos también lo solucionaron de cierto modo, porque era un problema que tenían más masivo que nosotros. Los americanos, que también tuvieron un problema igual, ahí lo tienen como en statu quo, pero son más violentos. Nosotros nunca lo solucionamos. Nosotros la pandemia congeló, y congeló la pura Plaza Italia, porque como hay muchos que no conocen la realidad, de la misma manera que en algún minuto alguien así desafortunadamente dijo que no conocía esa realidad del hacinamiento y todo lo demás, hay otros que tampoco saben que lo que ven, estas protestas que vimos, no han parado nunca han parado en las poblaciones de Santiago, siempre han estado.
más chica, por supuesto, todo lo demás. Yo te digo, cuántos, o sea, todos los narcofunerales son parte de lo mismo. La insurrección que se gestionó el 18 de octubre aquí en Chile, aquí en Santiago, nunca ha parado, se congeló, disminuyó por la pandemia, efectivamente por la pandemia, pero está ahí. Es un volcán que está ahí y que puede explotar mucho más porque ahora habían componentes respecto a las exigencias de los abusos que todas eran verdad, por una parte, ¿no es cierto? Todos estamos contentos en eso, pero hoy día, además de esos abusos, viene la situación de desocupación, falta de empleo, falta de rebajas por todos lados, pobreza, ollas comunes, 20 más. Si yo soy gobierno y no estoy pensando en eso, es que yo no sé qué es lo que viene por delante. Está. Orden y pacha. Oiga, Coronel, bueno, un gusto haberlo tenido invitado hoy día. Qué conversación más intensa. No descarto invitarlo, no, porque en realidad quedan hartos temas del tintero. Obviamente que tengo que dar por su intermedio también las condolencias a Carabineros por la muerte de Norma Vázquez. Qué muerte más cruel, más injusta. Bueno, creo que ahí se encontraron por primera vez dos mundos que son como, bueno, el del feminismo, entre comillas, el del no más, el de ni una menos, con el de Carabineros. Y creo que eso es algo bueno, algo que dentro de todo nadie se esperaba. En todo caso, darle por su intermedio también mis condolencias a la institución por el fallecimiento de Norma Vázquez. Y en lo relativo a mi querido Joe, que ahí estaba calladito en la encuesta. Tenéis guardar la merca ahí debajo, weón. Es que he estado entretenido. No, si he estado entretenido. Muy intensa la conversación. Muy intensa. Interesante. Aparte que hay tantos comentarios. Oye, quiero saludar en especial a la participación de Cintia Vázquez Briceño. Uy, qué manera de opinar cada intervención acá de don Pedro Valdivia, de César Parra. Así que ahí bien, harta participación. Jan Yang también, Osvaldo Yáñez, qué buena entrevista, César. Hartos comentarios, Carola Cifuentes, interesante entrevista. No, mucha gente nos acompañó hoy día. También Mirza Andrea Salvo, ahí con un comentario dice: perdón, pero no porque Hitler haya sido un estratega, le voy a colocar a la escuela de ejército alemán su nombre. No estoy de acuerdo, señor Valdivia. Hay una opinión de Mirza Andrea también y muchos comentarios que no alcanzamos por tiempo a leerlos todos, pero agradecemos, sí, la participación ciudadana de hoy día, de nuestra comunidad, hay que decirlo. No, además, sí, no, yo sé que debe haber habido mucho comentario porque el tema es atingente, está candente, pero bueno, nuevamente las gracias al coronel Pedro Valdivia. Usted sabe que le tengo mucha estima y mucha estima a su hijo también, así que le agradezco de verdad la participación, el aceptado la invitación. Y en lo que respecta a nosotros, Joe, bueno, nos vemos la próxima semana en órbita Acto Sintonizando, desde las 21 horas. Y bueno, todos los capítulos antiguos, tú sabes, yo, que están ahí en www.ceroanestesia.cl. ¿Ah? Oye, amigo César, donde además hay información 24/7. Eso. Oye, y recordarle también a las personas que abajito en el GC está el WhatsApp. Pero para la próxima semana vamos a tenerlo más destacado porque nos dicen: uy, hubiesen abierto un número para participar. Y efectivamente tenemos notas de audio en nuestro WhatsApp, pero la gente al parecer todavía no lo conoce. Así que la próxima vamos a poner un WhatsApp para que interactuemos más también ahí con estas entrevistas en órbita Astros en Sintonía cada día jueves a las 21, ¿eh? Y usted, coronel, por favor, diga dónde se puede sintonizar el matinal que hace con su señora. Lo hacemos en terminal, en la tarde. Hacemos un programa por Facebook, por Facebook. Esto no es matinal, es terminal. Y a las 7 de la tarde. Se llama de todo un poco con Pedro Iquén. Y ahí hablamos de todo. No hablamos a lo mejor tan efusivo como ahora. Se me calentó la máquina un poco de día. Pero bien. Pero hablamos de todo un poco. Realmente hacemos críticas constructivas y la gente opina mucho igual, ¿no? Yo creo que ha sido un buen aporte en la pandemia, de las cosas rescatables. Yo creo que esto, abrirnos y no pensar que solamente hay un par de canales de televisión que hablan puras tonterías en la mañana. No, sí es verdad. Muy bien. Así es. Así que un gusto y nos pueden...
buscar por mi Facebook, yo tengo dos Facebook, Pedro Valdivia y Pedro Valdivia 2. Pedro Valdivia y Pedro Valdivia 2. Son perfecto. Los dos por la cantidad de gente que sigue. Estoy colapsado. Ya pues, coronel, se pasó. Gracias por haber asistido a esta invitación. Y querido Joe, nos encontramos con otro invitado y otra conversación tan interesante como esta la próxima semana. Eso es, a las 21 horas. En órbita, Astros en Sintonía, César Parra, como siempre. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Salud. Muchísimas gracias.